Unas preguntas que ustedes nos han hecho acerca de este tema y que también hemos visto que en otros exámenes han venido. Entonces, es una forma en que complementamos esto. También Telegram, las preguntas. Yo sé que a veces uno puede decir, es que quisiera hacerlo hasta ya haber acabado de estudiar. Entonces, hazlo, contesta esas preguntas, no las dejes para después, porque el después nunca llega. Pero quiero felicitarte porque también hemos visto mucha participación tuya en este webinar por ese medio. Recuerda que nos puedes escribir en el Menti que se encuentra ahí en plataforma. Puedes escribir ahí las preguntas que tengas para el día de hoy, conforme a los temas que vayamos viendo. Y obviamente pones tu nombre, de dónde nos escribes para continuar con para que podamos leer tu pregunta más bien. Y el día de hoy vamos a estar con el doctor José Iván Castillo Bejarano. Él es profesor del Departamento del Servicio de Infectología Pediátrica. Es también profesor del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario José Eleuterio González. Y le damos la bienvenida, como en otras versiones de este webinar, a esta ponencia. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Damos inicio al repaso de pediatría. Vamos a tocar muchos puntos relevantes. No pretendo que se haga muy tedioso. Finalmente, el objetivo es que se vean los puntos importantes con respecto a lo que viene en el examen como tal y las controversias que pueden ocasionar algunas preguntas. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la parte de abdomen agudo. Fíjense que abdomen agudo en niños es bastante fácil. De hecho, no tiene mucho pierde. Les voy a pasar algunos datos con los que se pueden apoyar por las preguntas. De entrada, los casos clínicos vienen enfocados en diferentes actividades que tienen que visualizar. Que el dolor abdominal agudo tiene que dividirse básicamente en si ocupa ser operado o no ocupa ser operado. Y las únicas grupos o los tres grandes grupos en los que se acumulan las etiologías son partes obstructivas, alguna parte inflamatoria y otras que pueden ser hemorrágicas. Entonces, en niños, para enfocarnos muy en la parte pediátrica, depende mucho el modo de presentación. Si les presentan al niño que tuvo un inicio agudo, si fue gradual o si fue intermitente, cuánta duración lleva del episodio del dolor abdominal, el tipo de dolor abdominal, si es cólico, opresivo, punzante o transflictivo. Realmente, aunque es parte de la anamnesis general de un dolor abdominal, en niños es muy difícil que tengas esta evaluación. Generalmente son niños que están llorando en la consulta. Entonces, olvídense de esta parte y vamos a enfocarnos mucho en estas dos y en la localización. Y muy particularmente en pediatría de los síntomas que estén asociados al dolor abdominal, ya que niños que tienen, por ejemplo, infecciones de vías respiratorias superiores, pueden ser adenitis mesentéricas y hacen dolor abdominal, que es muy común en pediatría. Entonces, enfocándonos en la duración, en el modo de presentación y en los síntomas asociados, van a tener algunas de las respuestas ya del examen en la parte pediátrica. Porque de entrada, en niños, es muy fácil aprenderse que los diagnósticos diferenciales dependen de la edad en la que está el paciente. Entonces, por ejemplo, un recién nacido, el origen más común de un dolor abdominal se va a ver asociado a malrotaciones o óvulos intestinales, atresias o bandas duodenales, ilio meconeal en el recién nacido. Entonces, esta es una parte muy común. De hecho, si les describen algún caso, donde en el caso ya les pongan que el niño tiene ilio meconeal, sospechen de fibrosis quística en particular. Y la parte funcional. Entonces, todo lo que tiene el recién nacido va a estar ligado directamente a alteraciones de malformaciones congénitas o la parte de vólvulo intestinal, que puede no asociarse tanto a una malformación. Pero si se fijan, la mayoría son malformaciones congénitas y por lo tanto las preguntas van a estar relacionadas también las subsecuentes a algo relacionado a la malformación, como en el ilio meconeal, la fibrosis quística. Y luego hay un grupo que es una zona gris, incluso para la fiebre sin foco, que es el lactante que está entre los 2 meses a 3 meses antes de completar o de iniciar el segundo trimestre de vida,
donde lo más común son los cólicos del lactante, que no suelen ser quirúrgicos. Recuerden que esos cólicos se manejan de forma sintomática, son normales y remiten solo con manejo sintomático. Gastroenteritis aguda y síndromes virales como mononucleosis, que es muy rara en niños menores de 3 meses. Pero si pueden ustedes observar realmente un niño de 2 meses que llegue a requerir algo quirúrgico, va a ser muy raro. Entonces, habitualmente los casos que les van a poner de zona gris no van a ser casos asociados a una patología quirúrgica. Todo va a ser o neonatal o de niños mayores de 1 año. Ya es poco frecuente aquí las malformaciones congénitas porque esas son de manifestaciones inmediatas, y muy infrecuente alguna tumoración, apendicitis o APLB como causa de abdomen agudo. Y en niños preescolares ahí sí se abre toda una gama de causas de dolor abdominal, pero igual en esta población la mayoría no suelen requerir en el abdomen agudo una valoración que llegue a necesitar una cirugía. Aquí se agregan incluso infecciones de vías urinarias, gastroenteritis agudas, casos de neumonía, micoplasma, aunque ustedes lo van a leer muy relacionado a edad escolar. Realmente en niños de preescolares puede ser hasta el 40% de las causas de neumonía. Asma, entonces todas estas alteraciones pueden ocasionar dolor abdominal. Ya poco frecuentes es el divertículo de Meckel, algunas púrpuras, fibrosis quísticas o invaginaciones. Y en escolares y adolescentes ya se posiciona la parte de la apendicitis, y en adolescentes la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, los casos de apendicitis que les van a poner van a ser niños de edades más frecuentes, que esa es una parte importante del examen. Generalmente no van a usar en el examen confusores de adrede, como por ejemplo una apendicitis neonatal. Pues casi siempre son preguntas muy generales de las causas más comunes. Entonces, para que no sientan que los están tratando de distraer poniéndoles casos tan atípicos. Entonces, en etapa escolar, adolescentes, enfermedad inflamatoria pélvica, y en etapa escolar, la apendicitis. Entonces, entrando de lleno en apendicitis aguda, es la enfermedad quirúrgica abdominal más frecuente en edad escolar. En México, esta fue una pregunta de examen de años previos que preguntaron cuál es el porcentaje de la población en México, así en general, que tiene una apendicectomía. Se me hizo una pregunta, la verdad, bastante clavada, pero bueno, la preguntaron y es el 8%. Y 1/3 de esa población son niños, son menores de 18 años. Entonces, las causas habitualmente no las preguntan, pero obedece a obstrucciones de la luz. Por lo tanto, hay un aumento en la presión intraluminal, hay obstrucción vascular y después perforación de la pared. Y puede ser por fecalitos, puede ser parasitosis. Incluso he visto apendicitis relacionadas a ascaris lumbricoides o enterobius vermicularis, procesos inflamatorios o tumores. En la parte de apendicitis, otra pregunta de examen tuvo que ver, fue hace como un par de años, con la profilaxis quirúrgica. Cuando tú tienes una apendicitis que tiene más de 36 horas de evolución, por cada hora que pase después de las 36, se incrementa 10% el riesgo de hacer perforación. Entonces, eso quiere decir que un niño en sus primeras 36 horas, la profilaxis quirúrgica va a ser básicamente cefalotina. Cuando tienen más de 36 horas, que ya vienen con datos de un abdomen agudo franco, habitualmente usamos una cefalosporina de 3ª generación y metronidazol. Y cuando tienen más de 48 horas ya hay francamente un riesgo elevado de formar un absceso. Ya es un apéndice abscedada. Entonces, esos pacientes requieren cefalosporina de 3ª y metronidazol. En esa pregunta venían las dos, la cefalosporina de 1ª y la de 3ª más metronidazol, pero era un niño que tenía como 48, 72 horas de evolución. Váyanse por el esquema doble, y en niños si tienen menos de 24, por el esquema tradicional de cefalotina. Entonces, las causas más comunes sintomáticas, o los síntomas más comunes, es anorexia en el 90%, vómito, fiebre y leucocitosis. Es extraordinariamente poco frecuente que un niño con apendicitis tenga diarrea. Entonces, si les viene diarrea, prácticamente descarten apendicitis.
son de los casos que les comento que no hay que clavarnos de que hay un distractor ahí por la diarrea. No, si les ponen diarrea, ya no piensen en apendicitis. Y está esta escala, que es la escala de Alvarado modificada para pediatría. No la preguntan como tal la escala. Les puede servir para ver el diagnóstico diferencial y cerciorarse por los puntos confirmatorios, que son más de 8. Si tiene tos, percusión, o sea, bueno, si el caso te lo describe, al golpeteo en el cuadrante inferior de derecho son 2 puntos y dolor a la palpación superficial en cuadrante inferior derecho son 2 puntos. Todos los demás como fiebre, leucocitosis, neutrofilia, migraciones del dolor te dan 1 punto. Es muy difícil implementarla en el caso, pero si les ayuda y el caso te da los suficientes datos, si tiene más de 8 puntos, te va a dar ya o a confirmar el diagnóstico, aunque francamente no creo que tengan problema en resolver uno de los casos de apendicitis. Luego viene la parte del tratamiento, que todos sabemos que es quirúrgico, aunque hay una ola de ya tiene muchos años de tratarlos de forma terapéutica o médica con antibióticos. En el Subirán les dan ertapenem. Nosotros hemos manejado algunos pacientes pediátricos con tratamiento también tomado. Pero finalmente los estudios del New England que se publicaron ya este año, incluso hay unos del 2020, como quiera 1 de cada 3 pacientes termina en una apendicectomía. Entonces realmente lo único que te ayuda el diferir es a enfriar y evitar complicaciones como las adherencias. Entonces en el ENARM no se compliquen, la guía es muy franca y apendicectomía y se acabó. Nada más que hubo un año donde preguntaron cuál era como el mejor abordaje quirúrgico. Entonces la técnica que más se utiliza en México pues es la apendicectomía abierta. Pero si les preguntan cuál fuera la mejor, lo mejor es hacer una laparoscopía. Y si les preguntan esto, habitualmente van a ser apéndices de no más de 48 horas de evolución que también permitan hacer estas manipulaciones laparoscópicas y que el apéndice no esté ya perforada y que tenga datos de una peritonitis secundaria. Entonces, si es un paciente que tiene menos de 48 horas de evolución, pongan laparoscopía. Si tiene más de 48 horas de evolución y ya le pusieron ceftriaxona, metronidazol, pongan como mejor técnica quirúrgica la abierta. Y las complicaciones, pues obviamente va a haber infecciones y en un apéndice de menos de 36 horas de evolución que no está perforada, es una cirugía limpia contaminada, como quiera se va a elevar entre 5 a 10%. Y nada más los tipos de apéndices que son congestivas, supuradas, luego necróticas, perforadas y abscedadas, que depende del tiempo de evolución, en el que ustedes pueden agrupar primeras 36 horas congestivas y supuradas, luego en las siguientes 12 horas de las 24 a las 48 podríamos poner aquí a las necróticas y perforadas y a partir de las 48 a las abscedadas. Lo preguntaron en algún examen de los últimos 5 años, pero va muy relacionado a las horas, entonces primeras 24, siguientes 12 y el siguientes 48. Luego está la parte de la invaginación intestinal, que es una parte más del lactante. Es la causa más frecuente de abdomen agudo en lactantes y es la introducción de un segmento del intestino y su mesenterio en otro generalmente más distal. Entonces, debido a eso hay edema, hay necrosis y hay perforación. Habitualmente la etiología es idiopática, pero el 90% pues, se relaciona obviamente a la presencia de infecciones de vías respiratorias superiores. Incluso hay datos ya de invaginaciones intestinales secundarias a COVID. Obviamente no fue el COVID, tuvo una infección viral y después hizo la parte de la invaginación. Pero bueno, ya saben que todo lo relacionado a COVID se está reportando. Puede ser secundario a alteraciones anatómicas. Lo único que sí les pudiera recalcar es que si es un niño fuera de la etapa del lactante, como un niño preescolar, que haga una invaginación intestinal, ese tiene un linfoma hasta no demostrar lo contrario. En cuanto a la clasificación, hay yeyuno, yeyunal, yeyuno ileal, hilo ileal. O sea, hay un montón de clasificaciones dependiendo del segmento, pero la ileocólica es la más frecuente. Entonces, esto sí lo preguntan, aparte de que el diagnóstico es sencillo, la ileocólica es la más frecuente.
Y en el cuadro clínico y exploración física habitualmente les van a poner casos menores de 1 año, pero fuera de la etapa neonatal. Dolor abdominal, vómitos, esos lo van a presentar todos porque es una cuestión abdominal. Pero la parte de las evacuaciones con sangre y moco van a ser, francamente, que le decimos en jalea de grosella. Nosotros en la residencia, cuando llega con el pañal así, ya se hace el diagnóstico inmediato. En el diagnóstico diferencial que les van a querer poner aquí, para confundirlo, son las gastroenteritis. Una gastroenteritis por salmonela en un niño menor de 1 año es algo francamente poco frecuente. De entrada, solo el 10% de las gastroenteritis agudas son bacterianas. Y que te lleve a hacer esto en un niño menor de 1 año, híjole, hasta le buscas inmunodeficiencias primarias como granulomatosa crónica. Entonces, si tiene menos de 1 año, viene con dolor abdominal agudo y evacuaciones con moco y sangre, póngale ya imaginación. Y en la exploración física está esa masa alargada que le dicen como embutido, como si fuera una salchicha, en el 85% de los pacientes en cuadrante superior derecho. Apréndanse nada más esa masa alargada que se presenta así, se lo describen realmente en la vida real. Muy poco frecuente que la puedas observar así tan franco. Ya en la parte de diagnóstico y tratamiento se puede observar el signo de la diana o un signo de pseudo riñón que se observa a través del ultrasonido abdominal. Y el tratamiento, esta sí es muy importante porque el tratamiento también les van a preguntar, o sea, ¿qué le vas a hacer? Y todas son correctas porque pues todas son tratamientos de la imaginación. Y también varía mucho de hospital en hospital, pero busquen nada más la que sea por reducción. O sea, no lo metan a quirófano. Habitualmente a quirófano se meten a los niños que fracasan a la reducción o a los niños que vienen con inestabilidad hemodinámica y datos de choque. De ahí fuera, la verdad, todos los demás, más del 90% los vas a rescatar con reducción. Entonces, si viene reducción neumática o hidrostática, realmente uno contra otro, no hay datos tan contundentes de que uno sea mejor que el otro. Yo consideraría que para el ENARM solo busquen cuál es la opción de reducción que debe de venir. Bien, va a venir tratamiento sintomático, va a venir laparoscopía o laparotomía exploratoria abierta. Entonces nada más busquen la parte de la reducción. Y en el vólvulo, finalmente este es un defecto en el proceso de la rotación. Entonces lo que pasa aquí es que primero hay una obstrucción igual del flujo y ya después se hace arterial. Y estos niños, a diferencia de los de la imaginación, sí los describen con vómitos biliosos y con mal estado general. Habitualmente el niño que se imagina, como ocurre en la imaginación, a veces entra e incluso de repente se resuelve y ya no encuentran la imaginación como tal. En el volvulo no, o sea, el volvulo, el niño sí se los van a describir en mal estado general, casi chocado, con vómitos biliosos, con distensión abdominal. Esto es una urgencia quirúrgica franca en pediatría. Es menos frecuente la presentación del volvulo que la imaginación, pero el dato clave que van a tener en comparación con el otro, al menos en la parte clínica, es el mal estado general. Y en el abdomen se muestra ausencia de gas distal con un signo de grano de café, que ustedes lo van a ver aquí, con dilatación de asas y edema. Y el tratamiento, a diferencia de la reducción hidrostática o neumática en la imaginación, aquí sí va a ser una laparotomía franca. Esas son las diferencias más importantes. Y en divertículo de Meckel, esa es la anomalía congénita más frecuente por persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Y la sintomatología es más secundaria a las complicaciones que da el divertículo. Obstrucción intestinal, invaginación, vólvulo, diverticulitis. O sea, dependiendo cómo se comporte esta cosa que se ve tan fea, va a ser la sintomatología que va a producir. Nada más aquí se puede aprender la regla de 2, que es muy fácil, es 2% de la población, más 2:1 en hombres, más común a los 2 años, tiene 2 tejidos, gástrico y pancreático, está a 2 pies de la válvula ileocecal, tiene 2 pulgadas de longitud y 2 centímetros de diámetro. Y entonces esta regla de 2, con eso sacan la pregunta, si ven un niño de esta edad, que es hombre, que etcétera, que tiene todas estas características, ya no van a tener ningún pierde en sacar la pregunta. Y el cuadro clínico va a depender de las presentaciones. Estos porcentajes que les pongo aquí fue porque hubo un año donde preguntaron los porcentajes
de población sintomática, que es el 33%, no 1 de cada 3. Hay un 16% más o menos la prevalencia de población asintomática y un 5% de los pacientes desarrollan complicaciones, donde la complicación más común es la hematoquesia. Entonces, nada más los menciono, aunque sí está un poquito clavado de repente los porcentajes, no todos son importantes, pero estos que les he puesto es porque particularmente venían en ENARMS previos de 2017 a la fecha. Están muy recientes, en los últimos 5 años. Entonces el diagnóstico diferencial va a ser de diverticulitis contra apendicitis, y el diagnóstico del divertículo como tal todavía lo marca en la guía como gamagrama con tecnesio 99 y se pueden ir por ahí. Y el tratamiento y complicaciones, también hubo un año donde lo preguntaron, mortalidad, morbilidad y complicaciones a largo plazo, y preguntaron los porcentajes, que también se me hizo un poquito clavado, pero es 2% de mortalidad, 12% de las morbilidades y 7% de los pacientes se complican a largo plazo, de los pacientes que requieren una cirugía. De los pacientes donde fue un hallazgo, solo es 1%, 2% y 2% respectivamente, de los que solo fue un hallazgo. Entonces pueden aprenderse únicamente, yo no les recomiendo que se aprendan esto, únicamente los que quieren cirugía. Recuerden que el 7% hacen complicaciones a largo plazo y menos del 5% de los pacientes fallecen. Yo les recomiendo como estrategia aprenderse números absolutos, o sea, 0, 5, 10, 15, para que sea más fácil la relación y se busque un inter entre el porcentaje que viene en la pregunta. Entonces con eso cerramos la parte de abdomen agudo y vamos a dar inicio a la parte neonatal. De la parte neonatal, de los temas que más relevancia cobran, está el tétanos neonatal, que es una enfermedad infecciosa causada por Clostridium tetani. Esta es una pregunta de examen de cuál es la tétanospasmina o la exotoxina que produce la espasticidad de los niños. Y al menos la parte neonatal, lo más común es que ocurra por laceraciones de la piel, infecciones umbilicales en neonatos o procedimientos quirúrgicos. Pero la parte neonatal, nosotros todavía en el hospital tenemos muchos niños con parto fortuito. Entonces esos niños les cortan el cordón en casa con unas tijeras ahí con mala técnica estéril, y esos son los tipos de pacientes que pueden desarrollar tétanos. Nosotros tuvimos un caso de tétanos probable hace 2 años. Era un niño con mal aspecto general en cuanto a sus cuidados. Se tuvo que ir al DIF y tenía una lesión en el pie. Parece que sufría de maltrato. Entonces en la parte de la incubación son de 3 a 21 días. Y fíjense que el 88% de los casos ocurren en los primeros 14 días después de la lesión. Y 75% de los casos se atribuyen al corte del cordón umbilical con un objeto no estéril. Entonces ustedes busquen en el caso el niño con parto fortuito, como se los comento aquí en lo que ocurre en el hospital. Suelen ser hijos de mamás no inmunizadas. La puerta de entrada es en la parte umbilical. Tiene un periodo de incubación corto, un promedio de 6 días. Y el primer signo es la dificultad o la incapacidad para hacer la succión. Entonces, esta es una parte importantísima. Fíjense que el año pasado vino mucho de infectología pediátrica. Y en los casos de infectología pediátrica, la parte del antecedente de vacunación ya los ponen en otra canasta. Las mamás recuerden que tienen que recibir TDAP, o sea, TDAP que tiene tétanos, difteria y tosferina, a partir de la semana 20, puede ser hasta la semana 36, pero idealmente es a la semana 28. Hay una corriente en la parte privada donde ya no se les está poniendo a las mamás la vacuna TDAP, e incluso he escuchado de algunos especialistas que han comentado como que ya no existe el tétano neonatal. Pero es una falacia porque ya no existe por la vacunación. Entonces, si ustedes ven que el caso de entrada para cualquier patología, incluido esta, trae la leyenda de esquema de vacunación incompleto, ya desde ahí sospechen que les van a preguntar eso. Entonces, obviamente en estos niños va a ser una mamá que aunque tuvo un embarazo
de adecuada evolución, les tienen que mencionar casi forzosamente que no recibió la vacuna para poderles dar un indicio que están ante un tétano neonatal. Si no, sería francamente algo medio sacado de la manga. O sea, primero sospecharías en una sepsis neonatal habitual. Y pues el tratamiento va directamente a inmunoglobulina antitetánica, pues se puede recibir inmunoglobulina intravenosa general, limpiar la hidrovialidad de las heridas, la antitoxina antitetánica equina. O sea, todas estas pueden ser opciones terapéuticas, medidas de sostén y farmacoterapia como metronidazol en la parte directa contra el microorganismo. Y la tercera pregunta, habitualmente del mismo caso, va a ser ¿cómo lo previenes? Y son 5 dosis, 2, 4, 6, 12. Hay un refuerzo a los 18 de la vacuna que ya viene en la hexavalente, pero lo vamos a ver más adelante. Pero si la pregunta va en cómo se previene y viene la parte de la vacunación en el embarazo, lo mejor es TDAP por encima de TD, y esto particularmente porque incluye tosferina, la TD no. Es a partir de la semana 20 e idealmente en la semana 28, pero puede ser hasta la semana 36. Y en la otra parte neonatal está la enfermedad exantemática. Una enfermedad exantemática muy común y que yo se las traje porque estoy seguro que va a venir en el examen. Es la parte de sífilis congénita. Entonces, el 2013, de 13 y 15, y el 2020 reportamos casi 500. Entonces la parte de sífilis congénita está descontrolada en México. Vemos más de uno a la semana, para que se den una idea. Entonces estoy seguro que les va a venir. Más o menos el caso consistiría de algún masculino de 3 meses o femenino de 3 meses que les pueden poner un control prenatal adecuado o inadecuado. No les van a poner lesiones en la mamá. O sea, si se los ponen, pues orienta. Y ustedes van a hacer la comparación de los títulos que tenga el bebé. Entonces, la sífilis congénita se puede adquirir en cualquier trimestre o incluso puede ser perinatal. La transmisión postnatal es rara. Habitualmente se asocia a un estado donde hay lesiones, donde interactúa el bebé con la mamá, pero es muy raro que se presente postnatal. Y a mayor edad gestacional, mayor riesgo de transmisión vertical. Cuando se presenta en el primer trimestre se asocia a abortos, pero a mayor edad gestacional, mayor transmisión vertical. Y la transmisión también está directamente relacionada con el estadio de la sífilis materna. O sea, la transmisión es de hasta 60%, incluso hasta 100% en sífilis primaria no tratada o sífilis secundaria temprana. Para que tú consideres que la sífilis está bien tratada, tiene que haber recibido el esquema de penicilina del adulto 4 semanas antes del parto de la cesárea. O sea, si te llega la mamá y te dice, no, sí me pusieron a mí mi 1.200.000 de penicilina, mis 2 dosis a 3 semanas, todo lo que tú quieras, tiene que haber ocurrido después de las 4 semanas, antes de las 4 semanas de que vayan a hacer. Si no, ese niño, aunque en el caso se los pongan, ese niño no fue, la mamá viene de una mamá con tratamiento inadecuado. Hay un 40% de riesgo con infección latente temprana y menos de 10% con latente tardía. Y no se han documentado casos de asociación a transmisión a través de leche materna, por lo que no se contraindica. En la OMS ya desde el 2007 ya hay un tamizaje prenatal que se ha estado siguiendo de forma muy estricta. Pero la sífilis materna a nivel mundial se habla de 690 casos por cada 100,000 mujeres. Algo muy interesante que ocurre en México en un artículo original que enviamos para publicación es que de la sífilis materna es muy poco frecuente que se investiga el papá. O sea, solamente se tienen estudios del papá en menos del 5% de los casos.